no sé quiénes ya tienen pensado cómo van a hacer o cómo van a solucionar el tema de la cámara. Para los que no tienen cámara en la computadora o para los que rendir solo con el teléfono no se puede. ¿Se escucha muy bajo? ¿O hay una compañera que me dice que... ¿Se escucha bien, profe? Bueno, Catalina, ajusta tus auriculares o tus... bueno. Este paso de habilitar las cámaras, ahí lo estoy viendo a uno de sus compañeros, es importante porque tenemos que pensar en el tema de la luz, por ejemplo. Ahí se lo ve mejor a Fabricio, muy bien. Hoy se lo veía muy oscuro. Es que Y tengo la luz acá atrás mío. atrás, bueno, esas son cosas, si yo les muestro cómo tengo, no puedo mostrarles porque la cámara está fija, pero si les muestro cómo tengo instalados unos veladores detrás de la computadora para que me den luz en la cara, para que se pueda ver mejor, hice varias pruebas antes de empezar. La idea es que nosotros tenemos que poder ver sus caras, ahí se lo ve mejor, muy bien. Si vas a usar toda la batería de tu celular por tener la linterna encendida, vamos a estar complicados. No, Pero, es un velador. bueno, bien. Ustedes el día del examen, a medida que ingresan, yo tengo que tomar asistencia y me tienen que mostrar su documento o su libreta universitaria. Entonces... ¿Cuál sería la libreta? Probablemente los que entraron este año no tengan libreta todavía. Sí van a tener libreta los recursantes. El número de libreta universitaria es su número de legajo que está en el SIU. ¿Es el que dice ECO? ECO, ese es el número. Quiere decir que los que tienen ECO todavía no tienen libreta universitaria. Ahora voy a buscar la mía y les muestro, pero la idea, ¿sí escuchó? Universitaria, pero no tengo, o sea, impreso en mano. O sea, tengo libreta universitaria. Bueno, entonces tienen que mostrar el DNI. Ok. Lo ponen así frente a la pantalla, que se vea el DNI. Voy a buscar un mío. ¿O alguien tiene un DNI a mano? Fabricio, ¿tenés un DNI, algo que puedas mostrar en la cámara? Pensé que traje mi cartera por acá. Porque son cosas, son detalles que ya el año pasado nos pasó, no se ve nada, pone más lejos, pone más cerca, tengo que ver el número de documento, y eso. Ahí se notaría Ahí bien. está. Ahí un poquito más a tu izquierda, ahí está. Un poquito más a la izquierda, entonces alcanzo a ver el número, ahí se ve el número, perfecto. Listo. De esa manera tienen que mostrar su documento en la cámara. Y les doy el presente. Yo voy a estar desde las 5:30 en el Google Meet para ir tomando asistencia, para que vayan mostrando los DNI, porque es un proceso que lleva bastante tiempo. Y el que entra a las 6 se habilita el aula virtual con los exámenes. Y los del régimen común tienen 20 minutos y los del régimen promocional tienen 30 minutos. Entonces, si a las 6 recién entro a conectarme al Google Meet, a dar mi presente, después de que dan el presente pueden entrar al aula virtual. ¿Ah? Entonces, si hacemos muy justo sobre la hora, y seguramente se nos comen minutos para la parte teórica que termina rápido, digamos. ¿Sí? Entonces es muy importante que seamos organizados, entremos con tiempo. Ya lo que no estudié hasta las 5:30, en esa media hora no vamos a hacer nada. Me preguntan en el chat si es con este link. Sí, yo mantengo el mismo link, no cambio el link para las clases virtuales, es el mismo del examen, así que se conectan donde se conectan siempre. Tengan en cuenta una cosa muy importante, yo no sé si a ustedes les pasa, ¿ustedes se conectan desde el aula virtual con este link?
No, profe, yo por ejemplo en mi correo, yo entro en mi correo Bueno, y ahí va. bueno. Los que se conecten desde el aula virtual, una vez que se conectan desde ahí, es como que tienen que abrir otra ventana y ver el aula virtual en otra ventana, ¿sí? Tienen que volver a abrir porque no pueden volver para atrás. Ahora en todo caso les muestro en, en el aula. ¿Se entiende lo que digo? A los que se conectan desde el aula les habrá pasado que Profe, entran... con la profe Moni, eh, Uh-huh. entramos en el enlace de ella, ¿no es cierto? Claro, y una vez que entran en el enlace de ella donde dice links para las clases, no pueden volver al aula porque están dentro de los links, ¿sí? Tienen que abrir otra ventana para poder ver el aula virtual. Ahora comparto, ahí dice Franco, claro, abrir dos ventanas, una del aula y otra del Meet, ¿sí? Por eso, si van a hacer en dos dispositivos, abren el Meet en una con la cámara y en otro el aula virtual. Si van a hacer en un dispositivo, tienen que tener dos ventanas. Y me pregunta Dalila si la cámara tiene que estar encendida todo el tiempo. Sabiendo que este es un examen a libro abierto, no necesito que tengan la cámara todo el tiempo encendida. Sí, me sirve que ustedes entren, prendan la cámara para saber que están presentes, muestren sus documentos. Entonces, tomo asistencia. Una vez que empieza el examen, el que quiere puede apagar la cámara si es que le está ocupando, no sé, datos o lo que sea. Pueden apagar la cámara si les molesta que esté encendida. Si no, la dejan prendida, no hay problema. Lo que sí tenemos como órdenes de al azar durante el examen ir diciendo, fulanito, habilita tu cámara para ver que estén, si es que no presentaron el examen todavía, para ver que estén ahí presentes rindiendo. Entonces hace falta que se vea la computadora o se tiene que, con que se nos No, enfoque a nosotros ya está bien. con que los enfoques está bien, chicos, Ah, está bien. no es. Las preguntas del examen son como para pensar más que para copiar una definición, si bien tienen que fundamentar, por eso es que están pensadas para que sean a libro abierto. Y la parte teórica, que es multiple choice, y se hace solamente en el aula virtual, es como rápida, en 20 minutos para 6 preguntas para los del régimen común y 30 minutos para 10 preguntas para el régimen promocional. La parte práctica, una vez que terminan eso, acceden a la parte práctica. La parte práctica tienen que descargar un Word. Una recomendación, no sé si ya descargaron un Word alguna vez, si ya trabajaron con Word. Una vez Profe, que, sí, yo no entiendo eso de las 2 horas. O sea, por ejemplo, si yo entro a teoría y me tardo más de 30 minutos, ya me cierra, tengo que volver a se abrir. te cierra y tenés cero si no presentaste. O sea, vos entrás a rendir la teoría y desde el momento, si vos estás en el régimen promocional, desde el momento en que hiciste clic para entrar, empiezan a correr los 30 minutos. ¿Está? 30 minutos y se termina el tiempo y tuviste que haber dado guardar, porque en 30 minutos y un segundo no guardaste, no respondiste. ¿Ah? Ahí Y veo otra entonces, cámara. Hola, buenas tardes. ¿cómo Sí. sería ese el de las 2 horas? Porque vi que decía que era 2 horas y media, o sea, de las 6 hasta las 8:30 son 2 horas. Eso es lo que no entendí. Y porque es media hora y a partir de ahí 1 hora y media para para el examen, para el práctico. Ahora déjenme que busque el protocolo y entonces lo compartimos y lo vemos.
A ver, Víctor dice, estoy haciendo el teórico, quiero abrir un PDF, ¿se me bloquea el examen o continúa nomás el minutero? La verdad es que no sé cómo funcionaría eso, Víctor. Continúa, dice Franco, yo no sé cómo... No sé qué pasa en el caso de que quieras abrir. A mí me parece que no debería bloquearse. El tiempo va a seguir corriendo. ¿Mm? Ahí dice, continúa. Siempre y cuando no cierres la pestaña, muy importante. Si ustedes se cierran, probablemente se les apague. ¿Mm? ¿Usted toma asistencia también para la profesora Mónica o no? No, a ver, vamos por partes. La profesora Mónica es profesora de teoría. Los parciales se rinden con sus profesores de trabajos prácticos que están en el CIU. ¿Quiénes de los que están acá en este grupo en este momento no son del grupo 12 ni del grupo 30? Yo, dice Víctor en el chat. No sé, Víctor, con quién te corresponde rendir, pero ese día tenés que entrar en el enlace de tu profesor del CIU, ¿sí? Yo tomo asistencia únicamente para el grupo 12 y el grupo 30. La profesora Mónica solamente en los parciales entra a mirar y a colaborar y nada más, ¿sí? Ahí hay otra compañera que es del grupo 20, ¿sí? Todos los que no son de este grupo no rinden acá, rinden con sus profesores. Tienen que entrar a ese enlace del Meet. Así que presten atención, entren con tiempo al aula virtual por si el profesor, por ejemplo, tiene otro link, porque hay profesores que generaron un link diferente para el parcial. ¿Ah? Así que averigüen un poco eso como para no perderse, no estar tratando de entrar a un lugar que no es. ¿Ah? No pueden llegar tarde porque se les termina el tiempo para la teoría. Bueno. Lucas Ojeda pregunta si es de libre navegación el examen teórico. No sé qué quiere decir libre navegación. ¿Alguien me explica eso? Creo que quiere decir si se puede volver para atrás las preguntas. Digamos, si vos vas avanzando con las preguntas y si puedes volver para atrás. Repetime de nuevo que no te escuché. Creo que se refiere a que si podés volver para atrás las preguntas. Digamos, si vas avanzando y podés volver. No sabría, porque es la primera vez que están por hacer con este formato. Me dejo anotado eso. Si se puede volver para atrás en las preguntas y después les contesto. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta respecto del protocolo? Les decía. Dice Víctor que tiene entendido que él cree que van pasando las preguntas. La verdad es que no sé, a lo mejor sí se puede, pero no podría confirmarlo en este momento. Les decía, una vez que descargan el Word que tiene la parte práctica, lo tienen que guardar como, se van a guardar como, y tienen que cambiar el nombre del examen, porque el examen probablemente se llame primer parcial, ¿sí? Ustedes tienen que descargar, ahí van a estar el caso y las preguntas, y pueden responder ahí y tienen que poner guardar como para no subir al aula un archivo que se llame primer parcial. ¿Ah? Tienen que poner su nombre, ¿sí? Es muy importante, tienen que poner apellido, nombre
y número de libreta, ¿sí? Busquen su número de libreta, su ECO, algo, ¿ah? Busquen en el SIU y de esa manera guardan el parcial. ¿Cuántas preguntas prácticas son? No tengo idea de cuántas van a poner. El año pasado fueron 3 preguntas de práctico. Ahora les voy a mostrar algunas del año pasado como para que tengan una idea de cómo, de cómo son las preguntas, que no son diferentes a las que trabajamos en los trabajos prácticos, ¿sí? Pero les muestro más o menos cómo eran, como para que tengan una idea de preguntas de examen. Que son las cosas típicas que dice la profe Moni por ahí, tipo, esto es pregunta de examen, esto es pregunta de examen, porque ya, más o menos sabemos siempre. Es un caso extenso como de una carilla y algo que tienen que leer, analizar y responder en función de la teoría. El Word se sube al aula virtual. Va a haber una tarea, un sector en el aula virtual, donde entran ahí y suben su respuesta, la adjuntan. ¿Ya hicieron eso para algún otro examen? ¿De subir material al aula? Profe. Uh-huh. Sí, profe. Sí hicieron, bien. No dice Franco, no dice Agustina. Hay muchos que no lo hicieron. ¿Ah? No importa, un PDF, un Word, guárdenlo en Word, no hay problema. Cualquier archivo, ¿saben subir un archivo cualquiera al aula? Para el curso de matemáticas. Dice, no lo hicieron todavía. Bueno, ¿saben qué? Voy a mostrarles en otro... Esperen, voy a Profe, abrir. Sí. yo sí en el curso de álgebra, la tutoría de álgebra o algo así, nos pedía alzar. Lo que sí daba un miedo porque, por ejemplo, me tardó 1 hora subir el En archivo. subir el Sí. archivo. ¿Y qué tipo de Yo había archivo era? terminado un A mí PDF, igual. pesaba muy poco. Y me da una angustia que no llega cosas, pero yo había terminado rápido y subí, pero tardó Uh-huh. 1 hora exacto y nadie estaba usando el internet en mi casa. Bueno, hay que subir al aula. Ese es el primer paso, suban al aula. Si ustedes tienen dudas de si se subió, si no se subió, me lo mandan por correo. Ya todos tienen que estar sabiendo cuál es mi correo, monicanalía.fabrelo@comunidad.une.edu.ar. ¿Tá? Como resguardo, si quieren, si ustedes no están seguros de si se subió o no se subió, o del tiempo. Bueno, a ver, para los que no saben subir un archivo al aula virtual, voy a entrar al aula. Espérenme un ratito porque entro y ahí comparto, a ver si tengo un aula de práctica disponible. No tengo. Bueno, voy a entrar a otro curso. Bueno. Quiero hacer varias cosas para poder mostrarles a los que no saben subir, y si no, después veo si hago como un tutorial o algo de eso. Vamos a mostrar toda la pantalla. Profe, son 2 veces el práctico, ¿cierto? Porque ¿Por uno qué es el que no? uno es el que dura 30 minutos y después otro es que hay que subir el Word Esa o... es teoría. Eso es teoría. Ah, La teoría es la primera parte, que son las preguntas de multiple choice. Terminas eso y vas por el práctico, que es el Word que descargas. A ver. Vamos a suponer, ustedes están viendo ahí mi pantalla. Vamos a suponer que
Yo tengo, ¿dónde puse? Yo había hecho un Word. Vamos a poner este. Yo acá hice un Word con algunas preguntas de examen, ¿sí? Esto, supongan que lo bajaron del aula y que acá está el caso, este es el examen. Entonces, primero van a ir a Archivo, Guardar como. Lo guardan en sus documentos, en alguna parte que ustedes sepan de su computadora y van a poner apellido, nombre, en mi caso va a ser Fabrelo Analía, eco, tanto, 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 tanto. Lo guardan de esta manera. Y ahí cuando acá arriba está su nombre y su apellido, empiezan a responder acá abajo las preguntas del examen, ¿sí? Probablemente acá arriba diga primer parcial de Fundamentos de Administración, de la fecha, y diga nombre, número de libreta o número de documento, profesor. Completan eso y después responden abajo. Responden a las preguntas del examen previamente haber guardado con su nombre y apellido en algún lugar de su computadora. Practiquen ese ejercicio para poder después subir el Word. O sea, una vez que lo tienen en la computadora, recién lo van a poder subir al aula virtual. ¿Ah? Bueno, ahí guardé, ahora me voy. Este es otro curso de otra cosa, pero acá tengo una tarea. Seguramente en el aula virtual va a figurar algo que se llama tarea parcial, ¿ah? Va a estar identificado dónde tienen que subir. Probablemente tenga mi nombre, tarea profesora Analía Fabrelo, y entonces entran ahí. Me estoy jugando la vida porque estoy como por presentar 2 veces algo. Esto es otra cosa que estoy haciendo. Les aparece algo parecido a esto. Va a estar vacío acá. Van a ir a este botoncito que es para agregar archivos y ahí van a examinar. Acá, seleccionar archivo. No lo voy a hacer porque si no voy a tener que subir algo. Seleccionar archivo, buscan en documentos dónde está el archivo que guardaron con su apellido y su nombre y le dan subir este archivo. Después de eso, cuando aparece acá es porque está subido, guardar cambios. No se olviden de guardar cambios porque si no, no se sube. ¿Ah? Si no, no subieron nada y no respondieron nada. ¿Ah? Una vez que pase eso, ya está. Respondieron y listo, se terminó. ¿Ah? Listo, yo voy a salir de acá, entonces no guardo nada. ¿Se entendió cómo es el proceso? El proceso es simple, pero requiere un poquito de ir buscando dónde. Voy a ver si tengo como un tutorial o un material como que explique cómo subir un archivo a las tareas. Pero no se olviden de guardar con su nombre y de subir y guardar cambio, porque si no, no se guarda. Y ahí está terminado. Si se les demora, si tienen dudas o lo que sea, me pueden mandar por correo. ¿Alguna otra pregunta respecto de el Word, respecto de cómo se sube, etcétera, etcétera? Yo soy del grupo 12, debo entrar a su enlace para rendir a las 17:30, pregunta Tamara. Yo a partir de las 17:30 ya voy a estar en este link, entonces vamos tomando asistencia y lo hacemos más tranquilo. Y a las 6 entran al aula virtual y empiezan a responder la teoría y después descargan el Word, lo guardan con su nombre, responden a las preguntas del práctico
y suben al aula virtual una vez que respondieron. ¿Ah? No se olviden de cuando terminan de escribir en el Word, pongan guardar, entonces se guarda. Se guardan todos los cambios. ¿Ah? Profe, Sí. una consulta. Si por algún motivo llegamos a perder la conectividad por un ratito, digamos, ¿hay un cierto margen para volver al Meet? En el Meet no hay ningún problema. ¿Ah? En el aula virtual, mientras están rindiendo la teoría, no sé qué pasa si pierden la conexión durante la teoría. ¿Ah? Si se corta mientras están rindiendo en el aula, realmente no sé qué pasa. Me parece como que se pierde durante Profe, esos a 20. mí el examen de economía, si se refiere a rendir por el aula virtual con el tiempo limitado, a mí se me cortó, literalmente se me cortó la luz y cuando volví a entrar, el tiempo seguía corriendo. Ah, pero pudiste volver a entrar. O sea, sí, seguro el tiempo sigue corriendo. Desde el momento en que hacen clic para entrar, el tiempo empieza a correr. Sí. ¿Ah? Entonces se les corta, si se les corta un ratito, qué sé yo, o a lo mejor, no sé, se les corta y pueden tratar de entrar desde el teléfono como rapidito para seguir respondiendo. Y si te permite volver a entrar y seguir respondiendo, perfecto. Mi miedo era si se les corta la luz y no pueden volver a entrar al link para responder. ¿Mm? Así Sí, eso era, que, ¿ah? Si tienen algún problema de conectividad, eso está en el protocolo. Si tienen algún problema de conectividad largo o que no vuelven la luz o qué sé yo, lamentablemente pasan directamente al recuperatorio, porque no se puede como estar o prever absolutamente todas las cuestiones, ¿sí? Como ya les dije en una clase, es como, bueno, yo estaba yendo, profe, al parcial, pero perdí el colectivo y bueno, lamentablemente si no llegaron al parcial, no llegaron. Ah, es más o menos lo mismo. Profe, y si, por ejemplo, yo activo la cámara todo el tiempo y le muestro ahí en el momento que no me sube el archivo. Por eso te digo, si no te sube el archivo, si tenés algún tipo de inconveniente, me lo mandás por correo. Ah, ¿Ah? O sea, primero, lo primero que hacen es subir al aula virtual, porque únicamente como excepción se manda por correo. ¿Ah? Bueno, lo otro que les quería mostrar era, respecto del protocolo, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere activar cámaras como para que entonces probemos si están funcionando las cámaras para que no sea parte del problema el día del examen? yo quiero activar, profe, pero tengo vergüenza. Ay, pero por favor, ¿por qué tenés vergüenza? Bueno, no tanto Ahí, vergüenza porque le dije a la profesora Mónica que primero iba a abrir cámara en su clase, le prometí el jueves pasado y no. y no abriste. Bueno, empezá por acá, mira, ahí está Alejandra, hola, bienvenida. Se la ve perfecta, está bien iluminada, muy bien. Si pone Alejandra su DNI, después vamos a poder verlo bien porque está con buena luz. ¿Ah? Rocío, bienvenida también. Hoy más temprano se había conectado Diana, creo. Podés habilitar tu cámara, que si está... Yo me peiné, pero porque, bueno, tengo que tener siempre habilitada la cámara, pero si no, ni me peino, les juro. Elías dice que quiere que la mayoría habilite como quieran. Yo más que nada es para probar, para que ustedes vean cómo se ve. Estoy despeinada, dice Gastón. No hay problema. La próxima vengo despeinada, así nadie tiene problemas de conectarse. Ahí está Dalila, bienvenida. Esa es otra cosa, me parece muy bien, la mayoría de los que están acá ingresan con nombre y apellido, también es importante ese detalle, ¿tá? Porque entonces se puede tener bien la asistencia, ¿sí?
Gabriel, para la clase que viene, cambiame el nombre, entonces sabemos bien tu nombre y apellido. ¿Está? Profe, Sí. ¿puedo intentar, si se ve mi DNI? Pone, entonces lo vemos, perfecto, inténtalo. Porque así, y lo acercas un poquito más. Más. Entonces, a ver, ahí. ¿Ves que tenemos esos problemas? Ahí estoy viendo. Lo corres un poquito más a tu izquierda sería. Y ahí yo amplié y más, ahí se ve. Ahí está. ¿Vieron? Todo eso vamos a tener que hacer con cada uno para poder tomar asistencia. ¿Tá? Ahora la fijé a Dalila y no puedo volver para atrás. Ahí está. Ahí los veo a todos de nuevo. Estamos. Entonces, por eso es que quería que el jueves entren temprano y entonces podemos tomar la asistencia correctamente. Bueno. Les estaba por mostrar, ahora sí, unas preguntas de examen, si quieren ver, si les interesa. Si no, hacemos otra cosa. Profe, por favor. Bueno. Vamos ahí. Acá yo recopilé las preguntas de examen del año pasado. El año pasado presentaron en el práctico un caso que era de la UNE, justamente, que tenía que ver con todo lo que estaba pasando en ese momento. Imagínense, para esta altura del año pasado, todo esto de la pandemia, del aislamiento y de la tecnología y de todo lo demás era todo súper nuevo. Así que el caso era, contaba cómo se fueron dando las cosas para la universidad en distintas fechas, ¿sí? El caso era un poco extenso para leer, pero como para que se den una idea de cuáles eran las preguntas. Una vez que leían el caso, una de las preguntas era identifique un administrador y una acción que realice conforme al proceso administrativo. ¿Qué acción podría ser? O sea, identifique un administrador y seguramente en el caso nombraban a alguien, nombraban a la rectora, nombraban a algún profesor, nombraban a la secretaria o a alguien que pueda llegar a identificarse como administrador. ¿tá? Entonces, ¿cómo respondo a esta pregunta? Identifique al menos un administrador. Voy a decir, puedo identificar en el caso, o como quieran hacer la introducción, a fulanito de tal que ejerce la administración o que es administrador porque, y fundamento con quién es el administrador. ¿tá? Administrador es el que ejerce la administración y qué es la administración. Fundamento de esa manera. Entonces ahí está, con esa oración está respondida la primera parte de mi pregunta. La segunda parte de la pregunta dice, identifique una acción que realice conforme al proceso administrativo. ¿A qué será que se refiere? Si ustedes leen esa pregunta, ¿qué entienden? Planear, dirigir y controlar. Planear, me falta uno. Organizar. Planear, organizar, dirigir y controlar. ¿tá? Ustedes van a tener que identificar qué hizo esa persona y dentro de qué etapa del proceso administrativo se encuentra esa acción que dijimos que hizo. ¿tá? Entonces vamos a decir,
fulanito organizó, no sé, la presentación de las aulas virtuales. ¿Ah? Y eso es tal etapa del proceso administrativo, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiere decir esa pregunta? De esa manera son las preguntas del práctico en el parcial. ¿Cómo afecta a la UNE la variable de entorno, tecnología? ¿Cómo pueden responder esta pregunta? Claramente primero hay que leer el artículo, ¿no es cierto? Entonces tenemos, porque en ese artículo va a haber respuestas para esta pregunta. Pero en principio yo tengo que decir, la variable tecnología pertenece al macroentorno y en este caso, por ejemplo, qué sé yo, la modificación o la mejora en las aulas virtuales permitió seguir dando clases de manera virtual para reemplazar la presencialidad que no se podía porque estábamos en aislamiento. ¿Ah? Esa sería una forma de responder. Después, defina una misión para la UNE y por lo menos 2 objetivos generales. ¿Ah? Eso estuvimos viendo justamente la profesora Mónica, estuvo hablando hoy de misiones para la UNE y seguramente que, si bien no va a estar de manera explícita en el texto, de lo que dice ahí, ustedes van a poder definir una misión. Y nuevamente van a decir, la misión es tal cosa, entonces la misión de la UNE puede ser tal, y definen su misión. Los objetivos, tales y tales, ¿tá? Que van a estar de alguna manera incluidos en el texto. ¿Hasta ahora tienen dudas? ¿Se esperaban otra cosa? ¿Les parece difícil? Ojalá sea así este parcial. Es que realmente estas son preguntas de parcial y son cosas que hicimos en los prácticos, ¿sí? Lo que es importante es que vayan viendo cómo responder, ¿sí? En este caso, esta pregunta de entorno les está diciendo que digan cómo afecta tal variable. Claramente puede ser que encuentres alguna variable del entorno que la afecte. ¿Ah? Y entonces ustedes van a tener que identificar una variable, decir a qué entorno pertenece, ¿sí? Y explicar de qué manera afecta o de qué manera reacciona la universidad, bueno, en este caso es la universidad o la organización de la que se trate. ¿Mm? Profe, Sí. hay una pregunta ahí que vi que dice, identifica una situación donde que se hable de organización como entidad y otra como actividad. ¿Cómo sería eso? Ahí, eso es lo último. En realidad, esta pregunta no va a entrar, porque organización, otra vez hice lo mismo. Organización entra solamente en la teoría, no en el práctico. Organización es la unidad número 5. En este parcial va a entrar la teoría hasta la unidad número 5 y en el práctico no se va a hablar, digamos, esta es una pregunta de la unidad 5, ¿sí? Por eso es que no va a entrar. De todos modos, deberías estar sabiendo la diferencia entre organización como entidad y organización como actividad, porque te puede tocar una pregunta teórica de ese tipo. ¿Ah? Por ejemplo, te puede decir, como es multiple choice, en la teoría te puede decir, identifique cuáles de las siguientes opciones corresponden a organización como entidad y te da distintas opciones. ¿Sí? Cuando hablamos de organización como entidad y organización como actividad, ¿de qué estamos hablando? Pregunta para los demás compañeros. Como entidad se refiere a las organizaciones, las actividades que realizan. ¿Cómo?
Como entidad se refiere a que, en principio, estamos hablando de distintas acepciones de la palabra organización. ¿Ah? Si yo digo, ¿qué es organización? ¿Qué es organización? Y esa palabrita organización la puedo definir de distintas maneras. ¿Ah? Eso quiere decir que tiene distintas acepciones, distintas formas de describir esa palabra. Una de las formas de describir la organización es desde el punto de vista de las entidades. ¿Qué es la organización como entidad? ¿Cómo se define? Un conjunto de personas que ¿qué? Que trabajan deliberadamente por objetivos. Interactúan para alcanzar objetivos. Muy bien. Constituida o reconstituida. Constituidas deliberadamente o reconstituidas, que trabajan operando sobre recursos para alcanzar un fin determinado, un fin común. ¿Ah? Todas esas definiciones. Cuando hablamos de la organización como entidad, nos referimos a este conjunto de personas que cumple con esos requisitos, ¿sí? Que están unidos deliberadamente, es decir, no es un conjunto de personas de gente que está en la plaza, porque gente que hay en una plaza también es un conjunto de personas, toda la gente que está en la plaza, sin embargo no son una organización, a menos que estén ahí reunidas deliberadamente para constituir una unión, para alcanzar un objetivo común utilizando determinados recursos. Si cumplo con todos esos requisitos, entonces se trata de una organización. Nómbrenme organizaciones como entidad. YPF. YPF, ¿qué más? Coca-Cola. Coca-Cola, ¿qué más? McDonald's. UNICEF. McDonald's, UNICEF. Más. Hay miles de organizaciones como entidad, absolutamente. La Cruz Roja. La Cruz Roja, absolutamente. Todas las empresas que se les ocurra y todas las organizaciones sin fines de lucro. ¿Ah? Y cuando les dice que identifiquen organizaciones como entidad, tienen que nombrarlas con nombre y apellido. Coca-Cola, YPF, McDonald's, el kiosco de Luisito, lo que sea, ¿sí? Una escuela, una iglesia, un club, pero no digo una escuela, digo la escuela normal, ¿sí? Digo el club de regatas, ¿sí? Boca Juniors, River Plate, Racing, no sé de qué club son, de lo que sea. Esos son organizaciones como entidad. Cuando hablo de organización como actividad, ¿de qué estoy hablando? De parte del proceso administrativo. Bien, de la tarea, de la parte del proceso administrativo. La organización, una de las formas de definir, es muy fácil, lo que primero sabemos es que es una función del proceso administrativo. ¿Tá? Cuando decimos planear, organizar, dirigir y controlar, son las funciones básicas del proceso administrativo. Entonces digo que la organización es una función del proceso administrativo. ¿Qué? Estructura las actividades para cumplir los objetivos y asigna tareas. Bien, todo eso, ¿sí? Y entonces identifique una situación donde haga referencia a la organización como actividad. Y seguramente en el caso hay muchas explicaciones de formas en las que se organizan las cosas, ¿sí? Y entonces van a decir, la organización como actividad es tal cosa, es la función del proceso administrativo, que se lo que acabamos de decir, y en el caso puede identificar tal ejemplo, como por ejemplo, ¿qué podría ser? Díganme un caso que se trate de organizar algo, cualquier cosa. ¿O qué se organiza dentro de la UNE que podría estar, digamos, en el caso? Los horarios. Los horarios, ¿sí? La clase de economía puede ser. Los horarios. Eso no sería un ejemplo. Eso no sería un ejemplo de organización, ¿sí? Pero cuando en el caso hace referencia a la planificación y la organización y distribución de los horarios dentro de las aulas virtuales, estamos frente a un caso de organización como actividad.
¿sí? Y tiene esta palabrita de acá que es fundamente, que es lo que yo les dije. Siempre empiecen con la definición de lo que están diciendo, o terminen con la definición, pero es la forma de fundamentar. Siempre fundamenten. Para mí, la fundamentación es la mitad de la pregunta. ¿Ah? Si acá la pregunta dice, identifique al menos un administrador y una acción que realice conforme al proceso administrativo, y ustedes solamente me dicen, el administrador es fulano y la acción es tal, para mí no es el punto completo. Siempre necesita la fundamentación, ¿sí? Siempre. ¿Cómo afecta la UNE la variable de entorno tecnología? Y si ustedes no me dicen que saben a qué se refiere con la variable tecnología, o al menos a qué entorno pertenece, o sea, denme un poco más de material. Y esto es sobre todo para los alumnos de el régimen promocional, ¿sí? Por ahí con los del régimen común puedo ser un poco más, un poquito más flexible porque después van a tener que rendir un final con todas las fundamentaciones. Pero para los del régimen promocional, que con esto están demostrando que aprendieron, necesito que realmente demuestren, ¿sí? Por eso yo insisto, siempre fundamenten. ¿Seguimos con las preguntas? ¿O ya las leyeron? ¿Ah? La UNE aplica el concepto de administración, ¿está similar? ¿En qué situaciones concretas pueden identificar las fases del proceso administrativo? En esta, por ejemplo, yo personalmente no necesito que me ubiquen todas las fases del proceso administrativo, pero que sí reconozcan un par y me digan a qué fase, a qué función del proceso administrativo pertenece esa actividad. Acá habla del proceso decisorio, identifique 2 decisiones que haya tomado la UNE y genere alternativas que hubieran sido válidas. Y acá tienen que usar su creatividad. ¿Ah? Ustedes identifican 2 decisiones. Una de las decisiones fue usar Moodle para seguir con las aulas virtuales, para seguir con las clases de manera virtual. Dice, genere 2 alternativas que podrían haber sido válidas. Y ustedes tienen que imaginarse qué otra decisión podrían haber tomado. La decisión era seguir con las clases de manera virtual. ¿Qué otra decisión podían haber tomado? Esperar a la presencialidad. Esperar a la presencialidad, muy bien, es una alternativa. Profe, Otra, no importa si la decisión, por ejemplo, la UNE, no sabemos el caso, pero por ejemplo, la UNE tomó Moodle y la decisión es esto, que fue virtual, pero si digo que toma, no sé, Zoom, ¿digo lo mismo nomás? No, podés decir que podrían haber elegido otra plataforma, podrían haber elegido otra modalidad que no sea usando Moodle, a ver, cuando hablamos de Moodle, hablamos de como clases asincrónicas, que es como tienen en economía, que es únicamente el material que les suben ahí y nada más, no tienen clases sincrónicas, que son estas. Nosotros en Fundamentos de Administración elegimos las 2 modalidades, asincrónicas, subiendo material al aula virtual, y sincrónicas a través de Google Meet. Podía ser, una decisión podría haber sido solamente con clases asincrónicas a través de Moodle u otra plataforma, o solamente con clases sincrónicas, únicamente que los profesores decidan cada uno su horario y su plataforma, o Google Meet, o Zoom, o cualquier otra, y den clases por ahí y listo, y que no exista una plataforma general. Podrían ser otras opciones. O podría ser que no se siga con las clases y se espere a la presencialidad. Poniendo el caso de esa decisión. Otra decisión que hayan tomado, no sé, se suspendió por un tiempo el comedor. Los que son de primer año, que nunca tuvieron la oportunidad de ir a la facultad, no conocieron el comedor universitario, es una opción económica
y muy cómoda porque está ahí en el mismo complejo. Para los chicos que tienen que pasar como todo el día, o que tienen una clase a la mañana, una clase a la tarde, o tienen clases al mediodía, a la siesta, comer en el comedor universitario es muy barato, se come rico, y es una solución sobre todo para los chicos que son del interior. Y realmente fue un problema para muchos el hecho de que se haya suspendido el comedor universitario. Y fue una decisión que tomaron. Se suspende el servicio del comedor universitario. Opción o alternativa que se puede generar, que se haga el servicio de viandas, que surgió después. Los chicos pueden pasar a buscar su vianda del comedor universitario, ¿no es cierto? Otra opción sería, no sé, becas de comedor para, no sé, que se les dé un crédito, plata, un vale o algo, para que puedan conseguir comida a buen precio en otros lugares. ¿Ah? Son distintas alternativas para la decisión, se suspende el servicio de comedor. ¿Ah? Profe, Sí. en la pregunta que dice, considera que la UNED tiene en cuenta el concepto de factibilidad en referencia a las decisiones tomadas, hace referencia a si ellos tuvieron en cuenta que todos sus alumnos contaran con todos los recursos necesarios para poner en práctica eso que ellos proponían. Bueno, lo primero que tienen que hacer es buscar en la parte donde hablamos de teoría de las decisiones, qué es factibilidad. ¿Qué creen ustedes que es la factibilidad? O sea, es una característica dentro de lo que es la teoría de las decisiones. De las decisiones, sí dimos el proceso decisorio, ¿no es cierto? Eso ya lo estamos sabiendo. Hay un poco más de material conceptual respecto de esto. ¿Y qué es la factibilidad? ¿Cuándo algo es factible? ¿Les suena la palabra factibilidad? Cuando se puede realizar. Cuando se puede realizar. Facto es hecho, ¿sí? Cuando puede ser hecho, cuando es realizable, es factible, ¿sí? Y cuando una decisión es factible, cuando cuento, en principio, con los recursos necesarios para hacerla. Acá, sí, por ahí es importante tener en cuenta el caso, porque si bien no me acuerdo mucho, creo que era como que antes de lanzar todo esto, mejoraron la plataforma de Moodle para que pueda ser usada por todas las materias y todo lo demás. O sea que en ese sentido, en un principio, establecieron que no era factible esa decisión y tomaron las acciones correctivas necesarias. Entonces, si es así como yo me estoy acordando, entonces sí tuvieron en cuenta la factibilidad. ¿Ah? La factibilidad es una característica necesaria para una toma adecuada de decisiones, porque implica considerar si cuento con todos los recursos para que sea posible esa acción. ¿Sí? Entonces explico qué es la factibilidad y después, en función a esa definición mía que di en el parcial de qué es factibilidad, digo si sí o si no. A lo mejor el caso decía que no tuvieron en cuenta si el Moodle estaba como pensado para tantos usuarios y lanzaron esto de las clases virtuales a través de esta plataforma y después se colgaba, no se podían subir las cosas, ¿ah? Que en realidad fue lo que pasó al principio. Al principio hubo mucho problema con el aula virtual. ¿Ah? Entonces, si lo describo de esa manera, lo más probable es que no hayan tenido en cuenta este concepto de factibilidad. ¿Se entiende? Habría que ver qué decía el caso. Sí, era porque yo no entendía si era factibilidad en concepto de ellos como organización o hacia las personas que iban a involucrar. Bien, es muy buena esa pregunta. Cuando yo hago un análisis de un caso, me pongo en la posición normalmente de la organización, ¿sí? Yo estoy hablando de administración
desde el punto de vista de la organización. Y entonces si digo que es factible para mí. Después, lo que pase por fuera de mi organización va a ser cuestión de mi contexto. ¿Está? Hoy en la clase de teoría hubo una situación, un compañero dio un ejemplo y dice, en ese caso le afecta a los clientes, le afecta a los proveedores. Cuando voy a analizar el contexto, igual que cualquier tipo de análisis que hago, me paro desde el punto de vista de la organización, ¿sí? Si algo que sucedió le afecta a mi proveedor y no a mí, o sea, a ver, vamos de nuevo. Hubo un corte de ruta que le afecta a mi proveedor en algo que no me está, o sea, yo lo que tengo que identificar es si el corte de ruta me está afectando a mí o le afecta a mi proveedor para poder determinar qué tipo de variable es. Si es una variable social que pertenece al macroentorno o si es una variable proveedor que pertenece al microentorno. ¿Ah? ¿Y cómo lo describo? Desde mi punto de vista, mi proveedor no cumple. ¿Sí? Necesito resolver buscando otra opción. ¿Sí? Mi proveedor no me cumple. Entonces, ¿necesito ya la mercadería que me estaba por entregar? ¿O puedo conseguir que me haga mejor precio por entregar fuera de término y no me afecta tanto? Y sí, busco cómo reaccionar frente a mi proveedor. ¿Ah? Si le afecta también a los clientes que no pueden pasar, que no pueden trasladarse y todo lo demás, y no voy a hacer el análisis desde el punto de vista del cliente. Voy a hacer el análisis desde mi punto de vista hacia el cliente. ¿Se entiende lo que quiero decir? No analicen desde distintos lugares, o sea, en un momento me paro y hablo como si fuera el proveedor y en otro momento hablo como si fuera la organización y en otro momento hablo como si yo fuera el presidente dictando leyes. No, los presidentes no dictan leyes, bueno, un decreto. Tengo que pararme siempre desde el punto de vista de la organización. ¿Ah? Si quedó claro eso, seguimos. Ahí está justo la pregunta del presidente. Dice, cuando el presidente define el objetivo de evitar que el ritmo de contagio se acelere a un ritmo que el sistema sanitario no lo pueda afrontar, ¿en qué nivel de la organización lo ubica usted? Y en este caso se está refiriendo a ¿qué organización? Al país. ¿Ah? Porque seguramente hay un pedacito Profe, del pero caso. también se podría responder que a ninguno, porque si me pongo el punto de vista de mi organización, no está. Entiendo, lo que pasa es que no tengo el caso acá, ¿tá? Pero en ese caso, en lugar de responder a ninguno, digan, tomando al país como organización, ¿en qué nivel de organización ubica esa definición, ese objetivo? ¿Ah? Si quieren ser más explícitos. ¿En qué nivel estaría esa decisión de evitar el ritmo de contagio para que el sistema sanitario lo pueda afrontar? ¿En la alta gerencia? Bien, en la alta dirección. ¿Ah? En el nivel superior, en la alta dirección, en el nivel estratégico. ¿Ah? Y después dice que definan 3 metas para ese objetivo. ¿Ah? Si yo lo que busco es evitar que el ritmo de contagio se acelere, de manera que a un ritmo que el sistema sanitario no lo pueda afrontar. Cuando yo hablo de metas, ¿de qué estoy hablando? ¿De objetivos específicos? De objetivos específicos. ¿Y cómo defino los objetivos específicos? Si voy a hablar de objetivos específicos, ¿qué tengo que decir? Tenía que hablar de cuantía, sí o sí. Tienen que ser cuantificables. Exactamente. Tiene que ser verificable también. Verificables, exactamente.
¿tá? Y a un nivel de ejecución. ¿Tá? Esto es un objetivo general. Yo no estoy diciendo cómo, yo solamente estoy diciendo evitar que el ritmo de contagio se acelere a un ritmo que el sistema sanitario no lo pueda afrontar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo frenar el ritmo de contagio, puedo aumentar la capacidad del sistema sanitario. ¿Tá? Seguimos con definiciones generales. ¿Tá? Seguimos sin decir cómo, a nivel de ejecución, cómo hago. Entonces, ¿qué podría decir para que sea bien explícito? Pequeños objetivos específicos que me ayuden a llegar a este objetivo general. Profe, ¿las metas tienen que ser a corto plazo o pueden ser a largo plazo también? A ver, como por ejemplo, No sé, dicen que, por ejemplo, eso del ritmo del contagio, dicen que, por ejemplo, para ponerle que dijeron en marzo y ellos dijeron que para el 18 de junio ya podamos ver resultados sobre si se aplanó o no. eso sigue siendo a corto plazo. Y si digo va en 3 años, ahí recién es largo. Pero si soy bien específica con lo que estoy diciendo, entonces se puede comprender como meta. ¿Ah? Una de las metas podría ser el tema de las vacunas. ¿De qué manera yo podría definir una meta relacionada con las vacunas? Vacunar al porcentaje. 50% de la población en 2 meses. Bien, esa podría ser una meta para esta parte de evitar el ritmo del contagio. ¿Ah? Adquirir 200 camas para el hospital tal, adquirir tantos respiradores, capacitar a, cuando voy diciendo qué hacer y en qué cantidad, cuando defino, cuando soy específica, de una manera que sea verificable, estoy transformando ese objetivo en pequeñas metas, metas que me van a ayudar a cumplir mi objetivo. En teoría, si yo aumento la cantidad de camas y de respiradores, mi sistema sanitario va a poder soportar un ritmo de contagio creciente. ¿Sí? O puedo intentar frenar el ritmo de contagio para el mismo sistema sanitario que tengo, para la misma capacidad. O puedo las dos cosas. ¿Ah? Ese es un punto interesante y siempre están hablando, siempre seguro les van a preguntar objetivos y metas. Es un tema seguro que también entra seguro, algo sobre contexto y algo sobre responsabilidad social. En este caso, en el caso mostraban algunos ejemplos de respuesta social o responsabilidad social. Nombraban, por ejemplo, algún tipo de becas que se otorgó para, creo que eran becas de conectividad o algo de eso, como para el sector que no tenía posibilidades de conexión. ¿Qué otra pregunta? Identifique 2 variables de contexto que hayan afectado a la universidad y explique cómo gestionó. Ya hablamos de cómo se responde esto. Describa y fundamente cómo fue el proceso de toma de decisiones de la rectora de la UNE. ¿Qué voy a tener que describir ahí? En principio, a ver, alguien estaba por contestar. Proceso decisorio. En principio voy a tener que definir en qué consiste el proceso decisorio. ¿Ah? La identificación del problema, los objetivos, las alternativas. Entonces, una vez que describo en qué consiste el proceso decisorio, empiezo a decir cómo fue, cuál fue el problema que identificaron, cuáles fueron los objetivos, cuáles podrían haber sido alternativas, ¿sí? Y qué se seleccionó. De esa manera están describiendo y fundamentaron este proceso decisorio.
Identifique al menos 2 objetivos de la UNE en lo que se refiere al ciclo lectivo 2020, también van a estar ahí. Como ven, objetivo, meta, contexto, decisiones, son las preguntas en general de este parcial, ¿sí? Y las que vayan pensando ya cómo van a justificar. ¿Ah? Después el resto de las preguntas, hay preguntas que son bien típicas de la teoría, como la parte del estatus epistemológico, por ejemplo, son preguntas netamente teóricas y que seguro entran entre las preguntas de multiple choice. Dejo de compartir esto. Profesora, Uh-huh. la parte práctica es el 50% de la nota. Déjame que vea cómo es ahora, porque no me acuerdo exacto, digamos. ¿No recuerdan ustedes si dice en el protocolo? Estoy leyendo rapidito el protocolo mientras los busco a ver si dice el porcentaje que tienen. Yo me acuerdo que tenían que tener aprobado el 60% de la teoría y el 60% del práctico. Y me parece que el práctico representa, no dice nada en el protocolo, pero les voy a averiguar. Porque en una oportunidad el práctico representaba el 60% del total de la nota. Así que era como un poco complejo hacer los cálculos. Pero sí les averiguo cómo era ese cálculo. A ver, ahora sí que ya no están, ya no estoy compartiendo, me pongo a leer un poco las preguntas del chat. Dice, el margen de tiempo para entregar el Word hasta las 8:30. ¿Con cuánto se promociona? Se promociona con 7 y dentro de ese 7 tiene que tener aprobado un 60% de teoría y un 60% de práctico. Y bueno, después hay otros ejemplos del contexto dentro del caso de la UNE. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien pudo responder las preguntas del caso Todo Moda? ¿Lo vieron? Es un caso muy interesante y bien completo. Porque la clase de hoy, que es de repaso, es netamente para consultas, ¿sí? Para que ustedes digan, profe, me faltó, no entendí tal tema, no entendí tal cosa, es ahora o ya va a ser después para el recuperatorio si no entendieron. Profe. No, voy viendo. Bueno, gracias. Yo no entendí la unidad 3, la de estrategia. O sea, no entendí nada. O sea, siempre el que conteste eso, tipo, la adivino, no sé cómo, pero... Debe ser que algo entendiste. No sé qué... Sí, pero así raspando nomás. ¿Y qué leíste de esa unidad? Nada. Ah, qué vivo. Qué vivo. Claro que no la entendiste. Esperá, vamos, ya volvemos a la unidad de estrategia. ¿Qué iba a preguntar Juan Ignacio? Profe, a mí no me quedó en claro, hay dos conceptos que son planificación estratégica y administración estratégica. Digamos, ¿cuál es la diferencia exacta entre los dos? Lo veo como que la administración estratégica es algo más general, digamos, que la planificación estratégica está dentro de la administración. La planificación estratégica es en el ciclo estratégico, lo que viene o sea, está la estrategia y ahí viene la planificación, ¿sí? No sé si se acuerdan el cuadrito
del ciclo estratégico. Empieza con el diagnóstico, la visión, la misión, la estrategia y la planificación. La planificación estratégica, que es la fase del proceso administrativo que empieza, que se desarrolla en el nivel superior, ¿sí? Que es esa la planificación más general. La administración estratégica es el concepto más amplio que incluye todo eso, que incluye administración estratégica, incluye la planificación estratégica y después organización, dirección y control. Las funciones operativas. Bien, esa sí es una pregunta de examen y que me pareció hoy que algunos compañeros no sabían. La diferencia entre funciones básicas y funciones operativas. ¿Cuáles son las funciones básicas de la administración? Planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Y cuáles son las operativas? Comercialización, producción, recursos humanos y administración. Sí, todas las operaciones que se realicen dentro de una empresa, ¿sí? La producción, la comercialización, las finanzas, la logística, recursos humanos, todo lo que serían las gerencias, por eso lo divido así como verticalmente, son las funciones operativas. Y las funciones básicas de la administración son las que están en el proceso administrativo: planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Y cómo se relacionan las funciones operativas y las funciones básicas? Porque dentro de cada función operativa se lleva a cabo las funciones administrativas. Bien, las funciones administrativas, las funciones básicas de la administración, se llevan a cabo dentro de cada una de las funciones operativas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del área de comercialización se planifica, se organiza, se dirige y se controla, que dentro de la producción se planifica, se organiza, se dirige y se controla, que dentro de comercialización, de logística y de todas las demás, dentro de cada una de esas funciones operativas se van a cumplir todo el proceso administrativo. Y al mismo tiempo, todo eso va a estar unido por un proceso estratégico, ¿sí? Por una planificación estratégica. ¿Ah? Va a haber una planificación estratégica que defina los conceptos generales y dentro de cada una de las funciones administrativas van a hacer nuevamente su planificación, su organización, su dirección y su control para cumplir con los objetivos generales. ¿Ah? ¿Se entienden esas? Y esa relación es muy importante y son dos conceptos que se confunden. ¿Ah? Y en los exámenes suelen poner: ¿las funciones operativas se dan dentro de las funciones administrativas o las funciones administrativas se dan dentro de las funciones operativas? Y uno se confunde porque es medio un trabalengua y entonces lo tiene que pensar un poquito, pero si están entendiendo el concepto, pueden identificar la diferencia. Y dice Lucas que, dice, yo entendí que las funciones operativas son el resultado de aplicar las funciones administrativas. Claro, o sea, yo planifico, organizo, dirijo y controlo, y entonces acciono, opero, ¿tá? Pero las funciones operativas son las acciones que se realizan en la administración, en la organización. ¿Ah? Y dentro de esas funciones operativas se desarrollan las funciones administrativas. ¿Cuál es la diferencia entre una política y una regla? En principio, las políticas y las reglas, ¿qué son? ¿Tipos de qué? Tipos de planes. Tipos de planes, ¿sí? Y en términos de jerarquía, ¿cuál está en un nivel superior? La política. Política. Bien. Básicamente, como para poder entender, las políticas y las reglas, la relación que hay entre políticas y reglas vendría a ser como la relación que hay entre objetivos y metas, ¿sí? Los objetivos son más generales y las metas son más específicas. Del mismo modo, las políticas son las declaraciones generales que guían las decisiones de las personas en la organización,
Y las reglas son específicas, concretas, que determinan qué hacer o qué no hacer, de manera muy específica, ¿sí? Entonces, la política, como les había dado el ejemplo de la vez pasada, la política de cuidar el medio ambiente, por un lado, y la regla de mantener el aire acondicionado en 24 grados, ¿ah? Como para no contaminar. ¿Sí? Profe, ¿por qué una de las definiciones de regla decía que no admite discreción? Que no, o sea, mantener el aire en 24 grados. No es 25, no es 22, 24. ¿Tá? O apagado o 24. Punto. Eso es que no admite discreción. ¿Ah? Como yo les dije, una de las reglas para la conformación de los grupos de trabajo final es que son de 3 a 5 integrantes. Eso es una regla, no admite discreción. No son 6, no son 4, no es uno solo. Es de 3 a 5. ¿Ah? Es bien concreto, eso es una regla. ¿Ah? La política es que se va a trabajar en equipo, se va a trabajar en grupos conformados dentro de las comisiones. ¿Ah? Esa es la política. Y la regla es que los grupos se conforman de 3 a 5 integrantes. Me parece que ahí queda como bien clara la cuestión de la diferencia entre unas y otras. Es muy parecido a los objetivos y las metas, claro, es muy similar a esa relación en que uno contribuye a alcanzar lo otro. Las reglas contribuyen a conseguir que las políticas se cumplan, ¿sí? Las metas contribuyen a alcanzar los objetivos. Estamos en la misma relación. ¿Ah? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta en cuanto al contenido de la materia? No sé quiénes estuvieron en la teoría, la profesora de la teoría hizo un repaso bien general, y creo que ya mandó ahí, ya se los voy a subir al Drive también el PDF que usó la profesora hoy. Profe, ¿cuántos test hay? O sea, de la unidad 1, 2 y 3 nomás. ¿Cómo? Había unos cuestionarios que hicieron por Ah, Drive. no, ya en el Drive, entra al Drive, entra a donde dice links complementarios y, a ver si, y ahí están los links de las otras dos unidades también, de la 3, de la 4 y de la 5. ¿Ah? Sí, sí, ¿Cuántas preguntas son en el práctico? Si ya se sabe, no, la verdad es que no se sabe cuántas preguntas son. Pueden ser 3, pueden ser 5, no va a ser más que eso. No van a ser, a menos que sean preguntas muy fáciles, que entonces digan que se hacen 10 preguntas, si no, no va a ser más que eso. ¿Ah? Si son 3 preguntas, acuérdense de dedicarle un poquito de tiempo a la respuesta. Pueden responder, una vez que responden todo, empiezan a ver, si les queda tiempo, empiezan a ver cómo mejorar esa respuesta. Cuando descargan el Word con la parte práctica, guardan con su nombre, lo primero que hacen, y ahí lean primero, lean las consignas, completen si tienen que completar con su nombre, lean el caso con tranquilidad como para poder entenderlo, y después respondan, no se aceleren y respondan todo rápido, porque eso a veces no es lo más productivo. Profe, sí. Tiene una pregunta, dice, por ejemplo, ¿cuáles son las operaciones básicas de tal empresa, por ejemplo? ¿Cómo tendríamos que responderle ahí? No dimos eso. Las operaciones básicas de tal empresa, Sí. Y si está en el caso, o sea, si les plantearon el caso... por ejemplo, entonces, sabes que está comprando, pagando y eso, pero ¿cómo le ponen? Y lo que pasa es que va a estar descrito en el caso.
Las operaciones no sé a qué te referís a las funciones operativas. Como me decís, O sea, comprando, cobrar, pagando, y bueno, entonces pagar, por decir. vas a tener entonces un sector que seguramente es como que tengas que imaginarte el organigrama de esa organización y decir, entonces, bueno, seguramente hay una gerencia de compras, entonces hay un departamento que se dedica a las compras, hay un departamento que se dedica a las ventas, que es la parte de comercialización. Seguramente hay un sector donde se produce, hay un sector que se encarga de la logística. Seguramente va a estar descrito en el caso, si es que te hacen esa pregunta, es porque tiene suficiente material como para que puedas, entender, digamos, y desarrollar esa respuesta, porque te va a estar explicando. Lo mismo si les dicen, identifiquen etapas del proceso administrativo en este caso, y bueno, ustedes tienen que identificar en qué situación se está planeando, en qué situación se está organizando, en qué situación se está controlando. Y preguntan acá, ¿va a haber consignas como en los trabajos prácticos? Sí, las consignas son así, como les mostré recién, son el mismo tipo de pregunta. Que lean el caso y que digan, que identifiquen objetivos, que identifiquen metas, que identifiquen contexto. Esas son las consignas. ¿Ah? Y siempre fundamentar. Y pregunta Víctor, ¿el proceso de planeamiento es lo mismo que el proceso de planeación? Sí, planeamiento, planificación, planeación es todo lo mismo, y dice uno tiene 5 ítems y el otro tiene 8 ítems, y todo depende del autor que esté siguiendo, la forma o la profundidad con la que describe el proceso. Pregunta Franco, cuando nos pide etapas del proceso administrativo, ¿tenemos que identificar las 4 etapas o con 2, por ejemplo, ya está bien? Y depende de cómo esté planteada la pregunta, porque puede plantear como que sean algunas etapas del proceso administrativo o que identifiques alguna etapa del proceso administrativo, o que identifiques todas, puede ser como más específico, o el caso puede ser tan descriptivo que entonces se puede perfectamente identificar cada una de las etapas. Entonces es como que está... Profe, por ejemplo, si dice, explique el proceso administrativo de la empresa del caso que nos da, por ejemplo. Nosotros tendríamos que decir, le podemos citar, por ejemplo, acá está planeando, acá está organizando así, o tiene que ser un poco más fundamentado, un poco más con el concepto. Siempre fundamentado, siempre fundamentado. Entonces, el proceso administrativo consiste en tal cosa. ¿Ah? Podemos identificar que se planea cuando dice tal cosa, que se organiza. ¿Ah? Entonces, no es siempre, Doctora, sí. ¿nuestras notas cuándo lo vamos a ver? Para los parciales creo que son 5 días para hacer la devolución de los exámenes. Tengan piedad de mí, que tengo que leer muchos exámenes y corregirlos. Ese es otro tema. Tampoco por querer explayarse en el tema, me pongan absolutamente toda la teoría. O sea, si ustedes copian todo un texto larguísimo explicando desde que Adán y Eva aparecieron en el mundo, tampoco es válido, porque no están siendo lo suficientemente específicos como para demostrarme que entendieron el tema. Simplemente están rellenando una respuesta, ¿sí? Exactamente. No es necesario que copien absolutamente todo lo que sepan del tema. Solamente me tienen que demostrar que saben justificar su respuesta, ¿tá?
porque también ha habido casos que me responden una carilla por respuesta. Eran 3 preguntas y son 3 carillas de respuesta. Eso no tiene lógica, porque claramente se copia y se pega, porque no es necesaria una fundamentación, porque no están haciendo una tesis como para decir que están fundamentando de esa manera, ¿sí? Entonces, sí, lo suficientemente explícitos, pero también precisos, ¿sí? Y ahí siguen con el tema de las notas. A las 21 horas van a estar las notas, eso seguramente es que es de la parte teórica. Sí estoy segura que a las 21 lo que va a estar subido son como las propuestas de soluciones, digamos, como para que ustedes vean y puedan compararse. Y sí, la parte práctica. A esa hora solo el teórico, porque bueno, sí, creo que calcula solo el examen, el sistema calcula solo de acuerdo a las respuestas correctas e incorrectas. Profe, la clase de la profesora Mónica, ¿dónde sube ella sus clases de grado? O sea, yo grabo también las clases de la profesora, En el pero no aula en video. en el aula virtual, la última clase creo que está dentro, la clase que dieron el sábado está en la unidad 5, ustedes entran al aula virtual, están todas las unidades, unidad 5, debajo, dentro de la unidad 5 hay una parte que son videos, ahí está la última clase. Y hubo otro sábado que se habló de contexto, esa está en la unidad 2 de contexto. ¿Ah? Pero ¿y las clases que grababa ella, sí, por ejemplo? Hubo un inconveniente porque las clases se graban en la plataforma Cisco, que es la plataforma en la que se dan las clases de la teoría, y hubo un inconveniente y se borraron, por eso en algún momento se intentaron no solo entrar a las clases de la profesora Mónica, sino de cualquier otro profesor, se borraron, algunas se pudieron recuperar y otras no, y bueno, a medida que se van recuperando, se suben al aula, ¿sí? Un problema de contexto tecnológico. En contabilidad, sí, en contabilidad y seguramente en todas las materias porque fue un problema con la plataforma Cisco, que eliminó todas las grabaciones. Es como que se saturó o algo de eso. Bueno. ¿Cómo les falta mucho estudiar? ¿Pudieron? ¿Cómo creen ustedes? Yo no vi, la profesora hoy les pasó un... Sí, le digo, profe, la verdad estamos, bueno, yo no sé cómo está la mayoría, yo hablo por mí, bien. pero tengo que repasar más nomás, pero pasó una noticia recién que activaron la unidad 5 de economía y me puso más triste todavía. Todos estamos la misma, la verdad. Y bueno, sí, es así la vida del universitario. Y les lamento decirles que es así el resto de la vida. El resto de la vida están haciendo una cosa, se suma otra, aparece algo más y entonces estamos como siempre a las corridas y bueno, es cuestión de que tratemos de organizarnos dentro de las cosas que podemos y poner prioridades y bueno, nadie murió por muchos parciales, creo. Yo me morí por un 3 que me saqué ayer. Ay, bueno, lamentable. Si sabía, me quedaba estudiando o completando mis apuntes en vez de perder tiempo con economía. Realmente es triste escuchar todo eso, porque bueno, supongo que los profesores de economía hicieron un esfuerzo, lo pensaron de una manera que, bueno, a lo mejor no está funcionando para la mayoría. Yo creo que por ahí alguno dijo, a mí sí me fue bien o algo así. Pero bueno, sí, es feo. Pero dejó una materia de lado, profe.
Y es como que, no sé, en economía vos ves la unidad así, o sea, las otras materias, yo entro al aula virtual y se entiende que no son las únicas materias que tenemos. Vos entras en el aula virtual de economía y parece que son el centro del mundo. Sí. Estoy pensando si conozco a alguien de primer año de economía, de profesores de fundamentos de economía, y creo que no, pero bueno, sí tengo contacto Pero, profe, creo que es medio injusto que no nos den que no nos den clases, que solamente se habiliten algunas clases para consulta únicamente, Ujú. y que no nos den clases y que por día estén habilitando unidades, porque prácticamente por día estaban habilitando unidades, y como que iban muy rápido y a nosotros nos faltaba que nos den unas clases, que nos expliquen, que no sé, era mucho lo que... Bueno, sí, es una metodología que ahora queda como en evidencia que a lo mejor es insuficiente o fue mucho material, o fue mucho contenido. Habría que ver y habría que estar en la posición de los profesores. De todos modos, a ver, yo sé como que no es consuelo para los que no salieron bien, porque ya no salieron bien, pero al final de cada materia, al finalizar cada materia, hay una encuesta que es importante que respondan. Esa encuesta no se le hace un seguimiento de quién respondió de determinada manera, entonces es muy importante que puedan explicar qué fue lo que estuvo bueno de la materia y qué fue lo que no, porque el objetivo de esas encuestas es poder mejorar, poder mejorar ya para la siguiente edición. Y yo estoy segura que los profesores planificaron esto con la mejor intención y de la mejor manera. A lo mejor dijeron, no, los chicos no quieren clases virtuales ni tener que cumplir horarios porque se complica. El año pasado se pisaron muchos horarios porque realmente hubo una desorganización importante. Entonces, bueno, a lo mejor dijeron, no hagamos encuentros sincrónicos, hagamos todos asincrónicos y que los chicos entren al aula cuando quieren, digamos, a cualquier hora del día y listo. En sí, esa metodología, profe, no está mal. Quizás a algunos le cansa estar 6, 8 horas por día sentado en una computadora, pero el problema es que, por ejemplo, yo aprobé, pero voy a tener que rendir el recuperatorio y del recuperatorio encima sacar una nota bastante alta. Y yo, por ejemplo, el problema de la metodología de economía era que yo para estudiar economía tenía que dejar de lado todas las otras materias, las otras 3 materias. Y lo peor de todo es que lo hice y salí mal. Y en vez de obtener los 3 puntos, que uno de esos 3 puntos, por ejemplo, se suman al participar en los foros de cada unidad, me faltó un punto y no es que no participé en cada unidad porque no quise, es porque me había atrasado y no podía contestarle a alguien de una unidad que estaba 2 unidades atrasado. Y yo, por ejemplo, tengo un cagazo de rendir pasado mañana porque yo toda esta semana, yo no estudié nada de administración, yo empecé ayer porque estuve 4 días, 5 o 6 días seguidos estudiando y repasando y encima rindo y salgo mal. Sí, lamentablemente a veces pasa. Realmente espero, hoy dijeron que con ese examen tenían como objetivo eliminar a la mitad. Espero que no haya, que no funcione realmente como un colador, que no se rindan y que no bajen los brazos. A veces pasa que uno no está preparado para el nivel de responsabilidad que requiere o para la decisión que tiene que tomar. Entonces, por ahí se frustran porque salieron mal, probablemente, ojalá que no salgan más mal en ninguna otra materia. Esto es solamente un parcial y hay más instancias, y bueno, más o menos ya tienen una idea. De todos modos, también tienen disponible el centro de estudiantes. Creo que hay incluso
tutorías, son alumnos que están en cursos más avanzados o recién recibidos que están para apoyarlos si necesitan algún tipo de apoyo en alguna de las materias, y el centro estudiante no solo con las tutorías, sino también este tipo de cuestiones organizativas se plantea como para que se puedan hacer modificaciones. No dejen de ejercer su derecho de hacer un reclamo si ustedes creen que es justo. Porque en realidad lo digo porque... Yo hice del foro Twitter, más o menos, me quedé como 30 veces. Bueno, sí, o busquen cuál es el canal formal, digamos, más allá de una participación en algún tipo de redes sociales, busquen cuál es el canal como para que realmente se escuche si ustedes creen que realmente tienen algo que reclamar. Es un ejercicio, eso del reclamo, que creo que es una cuestión cultural, no estamos acostumbrados a ejercer ese derecho, a veces nos parece mal que estén reclamando, tampoco les digo que se vuelvan unas viejas quejonas, pero sí aprender cuáles son los canales que necesitan seguir para poder hacer un reclamo que sea escuchado, porque eso tiene como objetivo mejorar todos. Tienen mejores resultados ustedes, mejora la cátedra, y mejora la universidad, ¿sí? O los profesores a lo mejor no se enteran de qué opinan ustedes respecto a eso, o a lo mejor les parece porque alguno dijo, y entonces dicen que ese alguno es un exagerado, porque nadie más se queja o porque nadie más dice nada. Así que, bueno, esa es mi propuesta. No estamos hablando absolutamente nada del parcial. Entonces, bueno, por un lado ya sé que pudieron estudiar poco. Yo creo que durante las clases fuimos bastante explícitos y durante las clases se fueron demostrando ir entendiendo. Así que una vez que agarren la teoría, una vez que agarren el material de estudio, van a poder ir recordando lo que decíamos, y fijar esos conocimientos, que es lo último que les falta. Es cierto que los 2 últimos días es donde se quedan en la cabeza los conocimientos, así que adelante con eso. Estoy segura que todos están en la misma situación de Fabricio. Bueno. ¿Alguna otra pregunta de contenido teórico? Naturaleza entra. ¿Naturaleza de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De las organizaciones? Sí. Se refiere a las distintas acepciones de las organizaciones, ¿ah? Que eran las organizaciones como entidad, organizaciones como actividad, organización como sistema. Estoy leyendo el chat, por eso me cuelgo un poco. Estoy leyendo un poco todas las quejas de lo que se atrasaron y del tiempo que les faltó y todo lo demás. ¿Organización formal e informal entraría en lo teórico? Sí. Lo mismo la parte de sistema. Cuando hablamos de sistema, todo eso es parte de la teoría. Y seguramente ya para el práctico, pero entrará como en el segundo parcial. Bueno, sigo leyendo el chat. A ver. Bueno. Preguntas puntuales, entonces no. Del caso de Todo Moda, asumo que o no tienen preguntas o no lo vieron. Tenemos 10 minutos, si quieren, revemos ese tema. Algo que pueda surgirles a ver, voy a abrir el...
quiero abrir el caso de Todo Moda, así lo vemos rapidito, es lo mismo que había mostrado la clase pasada. ¿Sí se acuerdan del caso? O por lo menos espero que lo hayan podido leer, porque leer todo el caso es muy difícil. Pero estas son preguntas muy similares a las preguntas que se hacen en un examen. ¿Ah? Entonces, identificar 2 factores del entorno de la empresa y explicar qué hace la empresa para gestionar la influencia de estas variables. ¿Cómo respondo eso? Identificando de qué tipo de factores se trata primero, ¿tá? Y después voy a decir qué hizo la empresa para reaccionar o para accionar con este entorno que lo está modificando, ¿sí? Y ahí recordamos cuáles son los factores del entorno, ya sea del macroentorno o del microentorno. ¿Ah? Entonces, si yo identifico algo que tiene que ver con la tecnología, como por ejemplo que implementaron un nuevo sistema de gestión para llevar los stocks, por ejemplo, eso es un factor tecnología que pertenece al macroentorno, ¿sí? Entonces, ellos no tenían un sistema que les permita controlar el stock y como uno de los hijos del dueño es ingeniero en sistema, desarrolló un sistema para eso, por ejemplo. De esa manera se responde esa pregunta del entorno. Identificar misión y visión de la empresa. Ah, eso les había dicho, pero es que si no pudieron leer el caso, entonces no podemos avanzar con esto, pero sí podemos ver los ejemplos. ¿Qué era la visión? Definimos qué es visión, que es la imagen futura de la organización, es lo que queremos llegar a ser en el futuro, entonces siempre voy a hablar en tiempo futuro, llegar a ser líderes mundiales en el mercado de accesorios de moda, tanto en cantidad de ventas como en cantidad de locales. Esa visión estaba explícita en el caso. Y misión, dice, yo propuse, por ejemplo, que las personas puedan usar las últimas tendencias de la moda con materiales de buena calidad y a precios accesibles. ¿Por qué definí esto como misión? Porque en la misión yo tengo que definir cuál es el negocio en el que estoy hoy, es decir, qué necesidades satisfago hoy y qué necesidades satisfacen este tipo de negocios. Eso, que las personas estén a la moda, las personas quieren usar cosas que estén a la moda. Entonces, ahí donde yo puse que las personas puedo reemplazar por las mujeres de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces estoy marcando cuál es el mercado al que estoy atendiendo, que las mujeres de Latinoamérica estén a la moda, usando las últimas tendencias y que con buenos precios. Volviendo para atrás, con el tema de contexto, un compañero pregunta qué serían los entes reguladores, y eso suele ser un concepto un poco complejo, que les cuesta identificar y sin embargo es más simple de lo que piensan. Por ejemplo, si yo soy un comercio, sé fácilmente quiénes son mis clientes, sé fácilmente quiénes son mis proveedores y mis competidores, que son los otros comercios que tienen los mismos artículos que yo. Los entes reguladores son, por ejemplo, la Cámara de Comercio, ¿sí? La Cámara de Comercio, que es la asociación que representa a todos los comerciantes de una ciudad, es un ente regulador, ¿sí? Porque me va a cualquier determinación que tome la Cámara de Comercio me va a afectar. Por ejemplo, se me ocurre una cosa, hace ya algunos años, la Cámara de Comercio de Resistencia organiza el Black Friday en Resistencia.
Entonces ponen determinado día y los negocios se adhieren a ese Black Friday y ofrecen descuentos, ofrecen algún tipo de promociones, y la Cámara de Comercio se encarga de promocionar esto y de conseguir, por ejemplo, que los bancos ofrezcan, no sé, más cuotas, por ejemplo, o mejores condiciones para estimular las ventas de ese día. Es un programa de la Cámara de Comercio. Entonces, eso que está haciendo la Cámara de Comercio, a mí como comercio me afecta. Yo me puedo adherir y participar de toda esta movida y genero más ventas para mi negocio. Y si no me adhiero y si no estoy de acuerdo, probablemente me afecte también porque mis clientes se van a dedicar ese día a comprar otro tipo de cosas. Por ejemplo, por decir una manera en la que la Cámara de Comercio o una decisión de la Cámara de Comercio me afecta. Y así como la Cámara de Comercio, también los distintos sindicatos son entes reguladores, ¿sí? Porque el sindicato llega a un acuerdo y hay que pagar determinado plus o hay que respetar un día extra no laboral que no estaba previsto antes y el sindicato consiguió que se cumpla eso para sus afiliados. Entonces me afecta. No es del macroentorno porque sí se puede negociar con esos entes, ¿sí? Sí puedo accionar de alguna manera y llegar a un acuerdo antes de que ya esté tomada la decisión, ¿no es cierto? Esa decisión se toma como en conjunto. Por eso pertenecen al microentorno. ¿Se entiende cuáles son los entes reguladores? Ya cuando hablo del Estado, del gobierno, ya no es un ente regulador. Ya es el factor legal, político, social, no sé, depende de qué caso sea, que pertenece al macroentorno. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Hay alguna otra duda respecto de contexto? Objetivos de distinta jerarquía, también se acuerdan que vimos que hay objetivos que se toman en el nivel estratégico, objetivos que se deciden en el nivel táctico o gerencial y objetivos que se definen en el nivel de supervisión, que son objetivos porque son generales, pero son a nivel de cada una de las ejecuciones o de las funciones ejecutivas que se dan en el nivel, en el nivel inferior. Si yo soy más específica, a ver, por ejemplo, vamos para atrás. Acá. Ser líderes en ventas para el 2024 es bien un objetivo general. ¿Cuál podría ser una meta que me permita alcanzar ese objetivo de ser líderes en ventas? Ahí voy a tener que pensar de qué manera voy a llegar a ser líder. Tengo que tener más puntos de venta, tengo que tener más vendedores, tengo que hacer más publicidad probablemente. Puedo buscar distintos caminos para llegar a cumplir ese objetivo. Y cuando yo me ubico en esos caminos que tengo que tomar, tengo que pensar más chiquitito y decir, está bien, para ser líder en venta necesito más publicidad, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces voy a contratar el servicio de publicidad radial en los pueblos, o sea, las radios más escuchadas o con mayor audiencia de los pueblos del interior de Corrientes, y entonces voy a contratar 10 radios. No sé, estoy tratando de delirar un poco para tratar de ser específica en el cumplimiento de ese objetivo que es aumentar la publicidad para lograr ser líderes en venta. ¿Ah? Son distintos niveles de objetivos hasta llegar al más chiquitito, que son las metas. Nosotros estamos en horario. No tienen más preguntas, igual saben que cuentan conmigo. No me pregunten a las 2 de la mañana, obviamente,
pero si tienen dudas me pueden consultar, no hay ningún problema. Está todo el material subido al Drive, el material que hago yo y que uso en las clases. También está en el Drive el material de la profesora Mónica y la bibliografía, si necesitan, si no descargaron todavía. Están los links, hay una pestañita de links y ahí están los test de autoevaluación para los que les faltaba hacer las otras evaluaciones. Y bueno, en el aula virtual está todo el contenido necesario. Métanle ficha. Aprovechen lo que queda de esta noche si quieren estudiar un poco y métanle ficha mañana. ¿Está entendido toda la parte del protocolo? Si es así, terminamos. Sí, profe. Bueno, chicos, sé que están agotados, así que vayan. Nos vemos el jueves, ingresen temprano, pongan luz suficiente como para que se vea la cámara, y nada, entonces, éxitos. Gracias, profe. Chaucito, chau, Chao, chau. profe, muchas gracias. Adiós, profe.